Buenos días a todos, bienvenidos a los que están reuniéndose también vía online. Gracias a Dios porque Cristo vive, esa es la razón por la cual estamos reunidos. Él está en control, Él tiene un plan para nosotros, como lo ha predicho en su palabra, y son tiempos emocionantes para estar estudiando la palabra, porque vemos lo que se está desarrollando alrededor de nosotros. Vemos que esto ya fue profetizado y hoy vamos a ver qué es lo que tiene la Biblia para decirnos de Primera de Pedro. Pero antes que nada vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú tienes un futuro para cada uno de nosotros. Señor, nos regocijamos al sonido de los bebés recién nacidos. Tú, Señor, todavía estás poblando el planeta con gente que tiene una esperanza futura. Y sabemos que lo mejor está por venir y que será algo triunfante, algo gozoso. Gente que no va a estar afectada por este mundo ni por la influencia del mundo, sino por ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque lo que está escrito está sucediendo tal y como lo dijiste, porque nada de lo que está en la palabra ha sido refutado jamás como falso, sino que todo es cierto, todo es verdadero y esto es maravilloso. Te pido que llenes nuestros corazones con confianza en tu palabra, Señor, y sobre todo que nuestros ojos estén fijos en ti, sabiendo que tú vas a concluir todo por nosotros. Te pido, Señor, que nos des revelación, que podamos aplicar tu palabra y ser cambiados por ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una misión en este reino de oscuridad y sabemos que hay mucha maldad en este mundo y por eso tenemos que estar atentos para discernir, aprender a discernir al enemigo para poder rescatar la gente a la que hemos sido llamados a rescatar. Nosotros estamos en una batalla. Tenemos que distinguir entre aquellos que debemos rescatar y aquellos que se oponen. A veces no sabemos quién es aquel que debemos rescatar y quién es aquel al que debemos oponernos. Necesitamos conocer la diferencia. Hemos sido enviados por Cristo para humildemente servir a los perdidos, para mostrarles el amor y la vida de Cristo, para traerles a Cristo, para que ellos puedan clamar a Cristo y puedan ser liberados del poder de las tinieblas. Nosotros estamos aquí para traerles al Salvador, para que ellos sepan, tengan el conocimiento y la revelación de su Salvador. Y es parte de nuestro ministerio para los perdidos someternos a las autoridades humanas en este oscuro reino, pero no nos debemos de someter a los poderes demoníacos, sino que claramente la Escritura nos instruye que debemos resistir a los poderes demoníacos, a las fuerzas del mal que están aquí para destruir el mundo y que pelean en contra de nosotros porque nos odian, porque
No quieren que rescatemos a los cautivos. Nosotros tenemos que resistir esas fuerzas. Es una batalla y peleamos contra ellos para poder rescatar las almas. Efesios capítulo 6. Vamos por favor a este pasaje. Efesios 6, 10 al 13. Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord Por último, and in the power hermanos, of his might. fortalezcanse con el poder del Señor. That is important for us to recognize we are to Esto es importante que nosotros lo this task from a reconozcamos. position of strength. And it's his Es strength. muy importante que reconozcamos que es su fuerza, no la That you may nuestra. be able to Pónganse stand toda la against armadura de the Dios para wiles que of the puedan devil. hacer frente a las artimañas del diablo. Stand against Tenemos que Satan and his pararnos en schemes. contra Notice now, del as we go maligno. into verse 12, Verso the 12. distinction that we must make. Aquí hay una distinción que debemos hacer, For we do not porque nuestra wrestle lucha against flesh and blood, no es contra seres humanos o sangre y carne, sino contra poderes, against powers, contra against autoridades, the rulers of the contra darkness of this potestades age, que dominan este against mundo de spiritual tinieblas, hosts of wickedness contra in fuerzas heavenly espirituales de places. maldad en las regiones Therefore, take up the whole celestiales. armor of God, Por that you tanto, may be pónganse able toda la to armadura de Dios withstand para que or cuando llegue el día resist malo in the puedan evil day, resistir hasta and el having fin done all, con to firmeza. stand. I've titled this message Christian Resistance. El título de este mensaje es Resistencia Cristiana. Nosotros tenemos que ser parte de ese movimiento de resistencia. Y hay un enemigo que tenemos que resistir. Pero esta resistencia y esta misión de rescate están mezcladas en una sola misión. Y hay tensión, hay dificultades. Por eso necesitamos sabiduría y confiar en el Señor para resolver este conflicto. Cuando nos encontramos con estas autoridades demoníacas escondidas bajo las autoridades del gobierno humano, ¿cómo podemos resistir? Esto es un reto y este es un escenario en el que muy a menudo nos encontramos en nuestro contexto. Muchos de los oficiales de nuestro gobierno están influenciados por fuerzas demoníacas y esto es lo que yo siento que está ocurriendo. Poderes de la oscuridad. Y estas fuerzas malignas no están buscando el bien de la gente, sino que quieren engañar. Y quieren destruir a la gente. ¿Cómo podemos someternos a las autoridades, pero a la vez oponernos a Satanás? ¿Cómo lograr pelear contra el enemigo sin destruir a aquellos que vamos a rescatar? Primera de Pedro, capítulo 5. Esto nos da un poco de claridad. No va a responder todas las preguntas, pero nos va a dar algo de dirección. Primera de Pedro 5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Se acuerdan? El ministerio de los ancianos que vimos la semana pasada sigue hablando de los ancianos aquí. Está hablando de la autoridad en el contexto de la autoridad de la iglesia, de los ancianos de la iglesia en cuanto a autoridad. Y ahora Pedro está terminando esta epístola y está pues ya cerrando, digamos,
haciendo una conclusión de su carta. Y en el verso 5 está hablando otra vez de la sumisión. Y la primera palabra que dice es asimismo o de la misma manera. De la misma manera que qué, o asimismo que qué. Bueno, de lo que se estaba hablando antes acerca de la sumisión en el capítulo 2, 13. Primera de Pedro 2, 13. Now, we look at that verse and it begins with the word therefore. Y empieza con la palabra de la misma manera. ¿Y por qué está esta palabra ahí? Primera de Pedro 2:11. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos. Este es un tema que enfatiza el hecho de que nosotros no estamos en casa, somos visitantes. Nosotros no pertenecemos aquí, somos extranjeros, peregrinos. Estamos invadiendo, por así decir. Estamos en territorio enemigo, en una misión de rescate. Y se les ruega como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Ahora, nosotros estamos en territorio enemigo y van a haber muchas instrucciones, muchas voces que tú vas a oír. Por eso tienes que aprender a escuchar la voz de tu Dios, no la voz del enemigo. Tú tienes que oír las instrucciones de tu amo, porque tú obedeces a un comando solamente. No te confundas. No te confundas escuchando otras voces. Así que aprende a discernir y a resistir las voces del enemigo. Verso 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acuses de hacer el mal ellos, o sea, los gentiles, los del otro bando, ellos tal vez no entienden la forma que vives, pero sin embargo, ellos, al observar las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nosotros tenemos vecinos que están observándonos, que nos están tal vez grabando, y nosotros estamos orando de que mientras están observándonos, ellos se les olvide su misión, que nos están tratando de agarrar con las manos en la masa, y ellos se olviden de eso y entonces empiecen a ver a Cristo en nosotros y esto despierte su curiosidad por la verdad. Así que seguimos en el verso 12. Aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es decir, ellos van a ver algo en tu vida, en ti, mientras te observan, que va a resultar en que un día ellos estén entre los santos que glorifiquen a Dios cuando Él regrese. A causa de tu influencia, a causa de tu testimonio, ellos sean salvos y estén contigo cuando el Señor regrese. Verso 13. Sométanse. A causa de que ustedes no son de casa, son extranjeros, por eso ustedes deben de someterse al Señor, a toda autoridad, por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Aquí está hablando de la sumisión. Nosotros estamos sometidos a nuestro amo y Él nos ordena que nos sometamos a las autoridades humanas.
Servants, Y be este submissive to your mismo masters tema with all sigue fear, adelante or not only to the acerca de los good and gentle, ciudadanos but y luego also más to the harsh. adelante a los, Submitting may cost you a los something, esclavos. but these are your orders. Y estas son nuestras órdenes. Then chapter 3, verse 1. En el same capítulo theme. 3, verso Wives 1, el likewise. mismo Now, there's the tema. same word that Habla de chapter las 5, esposas. verse 5 opens with. Asimismo, Likewise, be abre submissive diciendo, to your asimismo, own esposas, sométanse a husbands. sus esposos. Now, what comes next? Fíjense lo que sigue. Missional purpose Un for these propósito instructions from our estratégico. master. Be Estas submissive to your instrucciones own vienen de husbands, nuestro that amo. even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives. This is strategic. Es una for the saving of estrategia souls. que tenemos que tener To nosotros submit para la to salvación. that master. Las esposas se someten a los esposos The goal is para que si alguno de faithfulness to ellos no God's cree, la voice, palabra pueda ser trusting that it ganado. will rescue. Esta es una misión de rescate. Y ahora continuamos con este tema en el capítulo 5. Estamos en una misión de rescate en territorio enemigo y ahora nuestro comandante en jefe, Jesucristo, nos dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Significa que nosotros no estamos en esta misión como el llanero solitario, sino que tenemos un equipo, tenemos líderes y es para el éxito de la misión. Nosotros estamos aquí para someternos a nuestros líderes, a nuestras autoridades, así como esto es parte del plan, es parte de la estrategia. Ahora, los líderes de la iglesia se llaman ancianos, que son personas maduras en la fe. Y aquí les está hablando a los jóvenes, asimismo, jóvenes. Y no se refiere necesariamente a los jóvenes en edad, no. Así lo dice, pero en el contexto aquí es una expresión que se refiere a aquellos que no tienen esa reconocido liderazgo, como que tienen más tiempo en la palabra del Señor, a pesar de la edad. Así que generalmente los ancianos pues tienen más edad, pero cuando estamos estudiando el contexto lo vemos de esta manera. No voy a elaborar mucho porque no quiero estar en contra de la interpretación que otros tengan, pero habla de aquellos jóvenes que deben someterse a los ancianos. Revístanse todos, jóvenes y ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjense cómo Dios le da autoridad a los ancianos en la iglesia, pero no los eleva ni los pone en un pedestal por encima de la iglesia. Todos somos iguales. Le está dando una autoridad y nos sometemos unos a otros. Efesios habla acerca de esto, pero vamos por favor a Mateo, capítulo 23. Aquí está hablando el Señor. Aquí tenemos a Jesús hablando a sus discípulos. Y les está hablando, la cita es Mateo 23, del 8 al 12. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen
un solo maestro y todos ustedes son hermanos. No hagan esto, dice el Señor. Same level with those around Todos you. están en el mismo For one nivel. is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Este es un término de que todos son iguales. Nosotros somos hermanos, hermanos y hermanas en Cristo. Todos somos iguales. Por eso digo a nuestra congregación, solamente llámenme Ron o hermano Ron en lugar de pastor Ron. Pero si ustedes están acostumbrados a llamarme pastor Ron, pues no me molesta tampoco. Es solamente algo que quiero que ustedes sepan que yo no espero que me llamen así. Todos somos iguales, somos ovejas del mismo pastor. El Señor es nuestro pastor y el Señor no nos eleva nuestro estatus. Así que vamos a seguir en el verso 9 de Mateo 23. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Y no creo que esto se enseñe mucho en la Iglesia Católica. Y no llamen a nadie en la tierra Padre. Está bien que los niños le llamen a su papá Padre, pero no está hablando de eso Jesús aquí. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen Maestro, porque tienen un solo Maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Regresando a 1 de Pedro 5, Pedro está enseñando el mismo concepto que enseñó Jesús. Dice, revístanse todos de humildad. Está hablando de esa forma de ser de Jesús. ¿Se acuerdan cuando se quitó su capa y se puso la toalla alrededor de la cintura y se agachó y les dijo, voy a lavar sus pies porque estoy aquí para servirlos? El Señor les estaba mostrando humildad. Esa es la misma idea que se presenta aquí de humildad. Es una actitud que reconoce que todo lo que soy, todo lo que tengo, cualquier cosa buena que puedo hacer o que tenga valor eterno, es solo para la gloria de Dios y todo viene por la gracia de Dios. Yo no puedo poner mi pequeña cereza en el pastel que Dios hizo. Todo lo que hay es Dios y le doy a Él toda la gloria, toda la alabanza. Es una actitud que dice, el Señor me creó, el Señor me salvó, el Señor me llamó a hacer esto, cualquiera que sea la cosa que yo haga. Todo lo que necesito para la vida y para la piedad, Dios me la ha dado y Él está obrando para que yo sea a la imagen de Jesucristo. Y separado de Él, no puedo añadir absolutamente nada de valor. Esa es humildad bíblica. Primera de Corintios 4, del 6 al 7. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Todo lo que tengo es de Dios. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?
No hay una competencia aquí, no se trata de ver quién tiene más, quién sabe más, y que el Señor va a estar más contento conmigo. Eso es orgullo, y Dios se opone al orgullo. No puede uno sentirse más que otros. Eso es orgullo y Dios lo odia. Es ese sentido de que estamos en sociedad con Dios, el que no está bien. No, nosotros no somos socios de Dios. El Señor es el que hace todo. Tú déjate usar y el Señor hace todo. Tenemos el gozo de ser usados por Dios, pero no hacemos nada independiente de Dios. Entonces, Pedro conocía este poder destructivo y él había negado una vez a Jesucristo, pero él cayó por su orgullo, cayó en la humillación. 3 veces él negó que conocía a Jesucristo. Pero el Señor se opone al orgullo. Primera de Pedro 5:5, él sabe de lo que está hablando. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos salir adelante en los tiempos de prueba. Mucho más exitosos a veces que lo que Pedro salió en su tiempo de prueba. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. La humildad no era una cosa que los romanos apreciaran como un valor. Eso se esperaba de un siervo, de un sirviente. Así que era una actitud inapropiada de un ciudadano romano. Sin embargo, la Biblia enseña a los cristianos no pensar que ellos son unos ciudadanos de Roma. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros no somos ciudadanos de Canadá. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí en una misión, pero somos ciudadanos de del reino del Señor. Este no es nuestro hogar. Así que humillarse bajo la mano del Señor es hacerlo de manera voluntaria. No es que Dios vaya a bajar su mano y vaya a aplastarte para que te sometas. Eso no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo es que tú tienes que someterte gustosamente y voluntariamente. Señor, pon tu mano sobre mí y guíame. Yo lo invito a que Él se rinda a mí. Tome mi mano y me guíe a través de la vida. Cuando leo este pasaje, me acuerdo cuando era chico, tal vez muy pequeño, fuimos a Estampida y yo veía solamente espaldas y panzas. Yo creo que era muy pequeñito y yo puedo recordar a mi papá con sus manos en mis hombros, moviéndome a través de la multitud, porque yo no sabía dónde iba. Y de esa manera es como Dios nos guía en la vida, su mano sobre nosotros y nosotros y
y el Señor nos guía. Es como cuando yo iba con mi padre. Decían, tú vas con Él. Sí, es mi Padre. Así es el Señor con nosotros. El Señor escoge el camino donde vamos a caminar y nosotros nos sometemos humildemente. Tal vez ese camino es difícil, pero hay un propósito y nosotros decimos, Señor, pon tu mano sobre mí y guíame, porque yo sé que cuando tú regreses en tu gloria, yo estaré allí contigo, Señor. No es como ese niño rebelde, ay, quita tus manos de mí, me está viendo la gente, van a pensar que vienes conmigo, como esos hijos adolescentes que ya no quieren preadolescentes que no quieren que les agarres la mano. No, humildemente, bajo la mano de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros vamos tal vez a pagar algún precio, pero sabemos que el Señor nos exaltará a su tiempo. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Fíjense en el contexto. A la gente que le está escribiendo Pedro. Hay persecución en Roma. ¿Cuáles serían sus preocupaciones, sus problemas? Hay oposición, hay hostilidad a causa de la fe y tal vez sus problemas son la persecución, tal vez la pérdida de la reputación, tal vez la pérdida del respeto, tal vez la gente con la que yo me juntaba, tal vez la pérdida de amistades, de familia, la pérdida de la carrera. ¿Cómo voy a pagar ahora mis cuentas? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Tal vez esas preguntas vienen a la mente. Esos problemas, esas preocupaciones, tú dices, Señor, pon tu mano sobre mí, confío en ti y deposito en ti todos mis problemas, porque yo sé que tú vas a tener cuidado de ello. Tal vez es un camino por el que estás transitando donde hay problemas de salud. Tal vez has estado preguntándote si tomar esta vacuna que tal vez tenga muchos efectos para tu salud a largo plazo. Pues de la misma manera que dice la Biblia, Señor, guíame. Tus problemas pueden ser también abuso en el trabajo o abuso físico y tal vez en unos casos extremos la muerte. Te vas a seguir sometiendo a Dios bajo su mano, siguiendo al Señor, aunque te cueste lo que te cueste. Eso dice la palabra. Poniendo toda nuestra ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay posibilidades muy reales para muchos cristianos que se someten a Él de que mueran. Hay cosas difíciles, pero Dios lo sabe. Y Él nos dice que le entreguemos esas preocupaciones y Él va a cuidarte. Y recuerden
El éxito no son las cosas de este mundo o lo que logres en este mundo. Este no es nuestro hogar. Nosotros tenemos que negar este mundo para que podamos experimentar las mejores cosas de lo que viene. Tal vez vas a perder todo. Tal vez ya no vas a tener lo que quieres en este mundo, pero lo importante es lo que viene adelante. Y Dios lo tiene para nosotros en forma de bendiciones. Verso 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquí estamos hablando de la sumisión. Ahora vamos a la resistencia. Ser sobrios, estar vigilantes, estar alertas, no ignorar las acechanzas de Satanás. Ustedes ya saben de lo que trama, así que tienen que estar vigilando, sino tener esa actitud de vigilancia, de estar alerta, no adormilados. Es decir, infórmense de las cosas y tienen que estar al tanto, pero discerniendo la voz de Dios y los engaños del enemigo. Porque si no estás vigilante, si no eres sobrio, si no estás alerta y no sabes lo que está sucediendo, puedes tener un fracaso espiritual, tener una vida que no tenga ningún valor para la causa, para la misión. En estos tiempos peligrosos, no podemos ser personas flojas, complacientes, autoindulgentes. Hermanos y hermanas, nosotros estamos en guerra y tenemos que reconocer que vivimos de esta forma. Tenemos que tener esta mentalidad, porque estar fingiendo que no pasa nada es una tontería. Necesitamos estar alerta si no queremos naufragar. Su adversario, el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Si ven las profecías de Daniel y de Juan en el libro de Apocalipsis, se usan estas fieras para describir los sistemas políticos. Y esto se usa también por Pedro, advirtiéndonos que estas fuerzas políticas se iban a levantar en contra de la iglesia en aquellos tiempos. El Imperio Romano iba a atacar a perseguir a los cristianos. Pero ahora, en estos días en los que estamos viviendo, el enemigo otra vez está dominando y usando el sistema político para traer destrucción. Ahora, nuestro enemigo no son los políticos o las autoridades de salud. Ellos también están bajo el control de Satanás, están cautivos. Nosotros estamos aquí para rescatar. Verso 9. Resístanlo. ¿A quién? Al enemigo,
que es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que está buscando? Él quiere destruir, devorar. Aquí está el enemigo para robar, matar y destruir. Esa es su agenda. Pero nosotros debemos resistirlo. ¿Cómo? Manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Mantenernos firmes. Satanás quiere desviarte del camino que Dios quiere que vayas. El Señor quiere llevarte por un camino y Satanás quiere sacarte de ese camino. Quiere que tú dejes de confiar en Él, quiere que desvíes tu mirada del Señor, pero tú resistes manteniéndote firme en la fe. Él es como un león rugiente en el campo. Allí está acechando. Y cuando la manada escucha el rugido del león, la manada se corre para todos lados, se dispersa. Pero el Señor nos instruye que cuando escuchemos ese rugido del león, nosotros nos mantengamos firmes, juntos, persistentes, confiando en nuestro amo, sometidos a su voz, porque Él puede cuidarnos, puede protegernos, y experimentemos la victoria sobre este león, reconociendo que la victoria sobre Satanás a veces es dejar que las autoridades nos crucifiquen. El Señor dejó que las autoridades lo crucificaran, lo pusieran en la cruz. Verso 9, resistan al enemigo. Nosotros no vemos a Satanás ni oímos su voz, pero Él obra atrás de la gente, amenaza a través de las tácticas de autoridades de salud, y estoy hablando en términos generales. Sabemos que hay políticos y médicos cristianos, ¿no? Pero yo estoy hablando de cómo trabaja Satanás en este mundo. Es a través de la gente, es a través de las amenazas de los vecinos que amenazan con denunciarte. Pero nosotros tenemos que resistir al enemigo y estar firmes en contra del miedo. No debemos dejar que el rugido del león nos disperse, sino que tenemos que estar juntos en comunión, como Dios nos ha puesto en un cuerpo con los demás creyentes. No significa que todos debemos estar al mismo tiempo, pero podemos hacer pequeños grupos, juntarnos, reunirnos. Tenemos que estar en comunión los unos con los otros, perseverando en esta misión a la que Dios nos ha llamado. La palabra firme, nosotros debemos de mantenernos firmes. En la Biblia amplificada dice arraigado, establecido, inamovible, determinado, porque el enemigo quiere tirarte del barco. Nosotros tenemos que estar firmes con nuestros ojos fijos en Cristo, siguiendo su dirección, su liderazgo.
no adelantándonos, no atrasándonos, sino caminando firmes al mismo paso con Jesús. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 50. English Bibles, if these were Greek Bibles, Si estas fueran you would find that word steadfast Biblias here. griegas, I want tal to show vez, it to you and look at the context veríamos of una it. traducción un This poco is a diferente, prophecy pero describing esto es una Jesus profecía when the devil que was describe a trying Jesús, desperately to deter him from faithfully continuing his mission. The devil que está was trying to tratando get him desesperadamente de to desviarlo come de down su off the misión. cross, to cut this thing off, to quit, to give up, to submit to Satan, to run, to whatever. The devil was trying to El throw diablo him off quiere his game. And here's the sacarte de la prophecy, jugada. Isaiah 50, verse 6. Isaías 50, verso Jesus 6, says, Jesús dice, I gave my back to those ofrecí who mi struck. espalda a los This que me speaks golpeaban. of submission to those human authorities, to the soldiers Esto habla that were whipping his back. de la He gave sumisión it to them. He submitted it to them. ante And los my oficiales cheeks I romanos gave them, que lo my golpearon, cheeks to those y who mis plucked out mejillas the a los beard. que me I arrancaban did la not barba. hide my face from. In other words, I submitted to Ante las the burlas y shame los and the escupitajos no spitting escondí mi inflicted rostro. by human authorities. Las autoridades me hicieron Jesus todo submitted esto himself to those a authorities Jesús, and what pero they were él no doing hizo to him. nada. Verse 7, "For the Verso Lord 7, God will help me." por cuando el There's his Señor confidence. omnipotente me He's ayuda. submitting himself under Él the se hand of sometió God. a la The mano Lord de God will Dios, help me. Therefore, I will por not cuanto be el Señor disgraced. omnipotente me ayuda. No seré I have humillado. set my face like Por a eso flint. endurecí mi That rostro expression, como el "I have set pedernal, my face like a flint," y is the sé que same no word in seré Greek as is avergonzado. translated in Peter, steadfast. Esta es la palabra firme. Jesus Christ Esta yielded to the expresión human authorities to de beat him, endurecer el to rostro es crucify him, estar but he firme. kept his face like a El flint Señor, rock, fixated on con sus ojos fijos the cause, the call, en la causa, en la misión, en el llamado. being obedient, not letting the enemy, Él fue push him to the obediente left or to y the no right. dejó que el Jesus enemigo resisted lo the sacara devil de su by camino. absolutely refusing to be deterred from Él his se path of obedience to the rehusó Father. a In the same way, moverse we del resist the camino, devil obedeció by al Padre, absolutely refusing to be deterred se from the path resistió al that God has enemigo, set us on, from that which pero he has no called us to permitió obey, que lo that which he sacara has de called us curso. to do, that which El he has Señor called nos us ha to llamado a algo, follow y after. esto es lo We que do not let hemos the sido devil llamados. push us to the left No or to the dejemos right, or que el to scare enemigo us nos off of this empuje path, ni a or to izquierda ni a scare us derecha into ni nos hiding. saque de curso. We have to resist, Tenemos que resistir, steadfast and consistent in the exercise of our ser faith, consistentes continuing to en el devote ejercicio ourselves de to nuestra the fe proclamation of the gospel, y ser devotos a la devoting proclamación ourselves to the del breaking of bread del together, Evangelio, devoting ourselves to gathering for devotos prayer, a devote juntarnos ourselves para orar, to continuing to meet a together continuar, in one juntar, accord, even if it means continuar meeting secretly in reuniéndonos. small groups. We don't have to all meet together in Tal vez one no big todos building, juntos en but un we must lugar, meet together. pero And we tenemos que do not let the reunirnos. devil No deter debemos us from dejar that. que el enemigo nos To desvíe. not meet together is not an option for the church. No reunirse no es una opción para la Continue iglesia. to break bread together from house Tenemos to house, que trusting seguir in the grace juntándonos of en las God for the casas, ability. confiando en la That gracia is de how you Dios. resist the devil. Y esa es la forma en la que Do not resistimos al deviate from what enemigo. God has called us No to nos vamos a follow. desviar del curso que Dios nos dio. We love and pray for our authorities. Amamos y serve. oramos por We nuestras have been called autoridades, to rescue them. pero porque Dios nos ha pay llamado a taxes. rescatarlos. And we submit to Pagamos all those nuestros many laws impuestos, that are for the good nos of society. sometemos a But when todas we las see leyes Satan working por el through bien de la authorities to sociedad. put into place laws that are for Pero the cuando vemos que destruction of the Satanás church and the destruction of our society, pone the destruction of those people, este we tipo de resist his cosas evil. malvadas And as we do so, en las we autoridades, en las submissively give our leyes, backs to nosotros those authorities to nos whip us, resistimos and we give our cheeks to them to strike. y hacemos But lo we que set hizo our Cristo. faces like a flint rock
to steadfastly Nosotros follow nos our one and only Master, nos sometemos whatever a the nuestro cost, único and in amo, so doing, cualquiera que we sea el resist the costo. devil. Nosotros resistimos al enemigo. Now, the danger to the Christian is not that we are helpless before the devil. El peligro We are equipped with para el the whole cristiano armor no es of que God, with the shield of estamos ahí faith that sin will extinguish podernos the defender del flaming enemigo, arrows of ¿no? the evil Nosotros one. estamos We are equipados equipped con una with the armadura. sword of the Spirit, Tenemos which will put el the escudo de lie la to flight. fe. The great danger to the Christian Tenemos is los- that we will fail to tenemos stand esto firm para and resist, defendernos. that we will not watch and Nosotros pray, tenemos that we will que not put on the whole armor of God, resistir. that we will run and Pero el hide enemigo rather va a than tratar gathering de que together to nosotros no nos encourage and to pongamos la build up armadura as de we are la called fe, to. que The corramos, sword of que the nos Spirit was what escondamos. Jesus used La- successfully against the enemy in the la wilderness espada, when he came to tempt him La espada de la palabra, la espada del Espíritu, fue la que usó el Señor para defenderse del ataque de Satanás, de la tentación. El enemigo quiere que nosotros estemos asustados. Él va a tratar de evitar que nosotros sigamos con el ministerio. Va a tratar de que ya no nos juntemos. Va a tratar de que las autoridades impidan que nosotros nos reunamos. Va a tratar de que nosotros ya no confiemos en la provisión y en el cuidado de Dios y que no sigamos lo que Dios nos está enseñando. Y quiere también dispersarnos del cuidado de nuestro pastor. ¿Cuál es la conclusión entonces? Tenemos que estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos nuestros hermanos los están soportando en el mundo. Todo esto no es extraño, hermanos. Muchos hermanos y hermanas en el mundo han experimentado este tipo de situación. Es parte de vivir en territorio enemigo. Pero un día, muy pronto, esta misión se terminará y nos regocijaremos con nuestro Rey. Un día, muy pronto, hermanos, vamos a estar con el Señor para siempre. Ese día va a llegar cuando el Señor Jesús venga a esa tierra y sea el Rey, el Señor, y restaure este mundo a su origen. Pero hoy es el día de la batalla. Padre, te pido que equipes a tu iglesia, que tu iglesia confíe en el poder de tu mano sobre nosotros, que seamos llenos, Señor, con esa gracia para poder resistir al enemigo, que podamos resistir en el día de la prueba. Te pido, Señor, por el poder y la fortaleza de tu iglesia para los días que vienen. Señor, que podamos escuchar tu voz y caminar en obediencia. Señor, que podamos tener ese poder para caminar en ti, que cualquiera que sea el problema no nos saque de la misión, Señor. Te pido que podamos reconocer que el enemigo no es nuestro líder político, que estamos en una misión de rescate, incluyendo a nuestros líderes políticos, a través de nuestra actitud, a través de nuestra forma de seguirte, que eso impacte muchas vidas alrededor de nosotros.
Lord, that is why the delay in your return. Señor, You are not willing that any should ayúdanos perish. Father, may we be used a estar by you usado, for the a ser gathering of usados souls, por for the ti reaping of the harvest. para la And Lord, cosecha give de us that almas, Señor. courage Darnos to ese valor be even more faithful para ser más when fieles the pressure comes against us, even cuando la more presión faithful venga when sobre it is more nosotros. difficult. For the strength doesn't come from us, Lord, it comes from you. We trust Señor, you. porque la fortaleza no viene de We pray nosotros, for sino that de ti. wisdom to remain Por eso te pedimos under your tu sabiduría almighty hand when the y lion tu roars. dirección bajo tu mano In Jesus' name we cuando se ask oigan this. los rugidos del león And we look maligno. forward to the reward that lies ahead. Señor, ayúdanos a estar con nuestros ojos fijos en la recompensa